ciego que me miraba. Gloria a Dios, cantemos todos. Amén, aleluya. Yo era un ciego que mendigaba. Cuando Jesús pasó por ahí, junto al camino siempre gritaban: Jesús, ten misericordia de mí. Jesús le dice: ¿qué quieres que haga? Mi vida entera te entrego a ti. Haciendo lodo junto a mis ojos, la vista pronto a recibir. Haciendo lodo junto a mis ojos, la vista pronto a recibir. La gente gritaba y renegaba al ver al ciego sentado ahí. Con ese esfuerzo siempre gritaba: Jesús, ten misericordia de mí. Con ese esfuerzo siempre gritaban: Jesús, ten misericordia de mí. Las maravillas y los milagros de mi Jesús ya manifestó. Los ciegos ven, los cojos andan, y a los mudos los hace hablar. Los ciegos ven, los cojos andan, y a los mudos los hace hablar. Amén. Gloria a Dios. Hermano, gloria a Dios, hermano. Él dice que Ordóñez sabía cantar o puede cantar, pero le canta a mi Señor. Está bonito, hermano, precioso. Alabado sea el nombre del Señor, ¿verdad? Gracias. Amén. Y eso es bonito. Miren, los ciegos ven, fíjense. Los sordos oyen. Los que no pueden hablar, Dios nos hace hablar, ¿verdad? Entonces quiere decir, hermano, que antes podíamos ser mudos. Hablamos lo que nos convenía. Y ahora en Cristo Jesús, hermano, que nos da libertad. ¿Qué le parece? Amén. Tenemos gratitud. Amén. Yo dije a los hermanos: hermano, ¿alguno está alegre? Den testimonio. No, si todos están alegres. Ajá. Esfuerzo es que falta. Sí, esfuerzo. Y por eso dice Dios en su palabra: esfuérzate y sé valiente. Sí, amén. Está con un testimonio, hermano, es valiente, ¿me entiende? Porque lo van a oír hablar, mire. Y cuando no se hacen las cosas, hay bastante dificultad. Yo, hermano Güense, cuando yo empecé a predicar, no le prediqué a un montón de gente. Mire, a una casa iba sin gente, solo los dos de la casa. ¿Y sabes qué eran los asientos que teníamos? Los tabretes de los burros. Pero como ese hombre no quiso, ni la familia, ¿qué pasó? Después que esa casa servía para orar a Dios, al hijo le mataron al Señor en la guerrilla. Hermanos, alegrémonos en el Señor. Yo sé que usted está alegre, pero como le digo, le falta esfuerzo, ¿me entiende? Para que esa alegría. Mire, no tenemos un músico ahí, uno es, pero mira cómo cuando pasan ahí por la calle, piensan que hay bastante y solo 4 vemos. Pero es que estamos uniditos, ¿me entiendes? No estamos así. Hermano, esperamos que la alegría no viene de nosotros, hermano. La alegría viene de Dios por su Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Y cuando todos somos alegres, confiamos y creemos que no estamos solos, sino que el Espíritu Santo está con nosotros. Amén. 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 Gloria al Señor. Amén. Vamos a
a leer un pasaje de la palabra del Señor. Gloria a Jesús. Amén, gloria a Dios, amén. Vamos a estar leyendo los Hechos 10, Hechos 10, un vamos. pasaje conocido. Amén. Porque si traigo un mensaje que no le va a entender, no se va a gozar. Pero un pasaje que usted lo ha leído tal vez y lo ha estado meditando, entonces se va a gozar. Gloria al Señor. Vamos a ver cómo viene la obra del Señor. Hechos 10 dijimos, ¿verdad? Y ahí, gloria al Señor, y decía un Señor, mientras lo busco ustedes me ayudan, decía, porque ustedes van a leer primero. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Jesús, gloria a Jesús. Alabado sea el nombre del Señor, amén. Gracias, Padre. Y apenas voy buscando en San Juan, ¿ves? Gloria a Dios. Pero no les dije que en San Juan, no, les dije en Hechos de los Apóstoles. 10. Vamos a leer unos pocos versículos y después vamos a ver cómo el Señor nos va a ayudar por el Santo Espíritu, por su palabra gloriosa, para que nos dé gozo, nos dé alegría y nos dé esfuerzo. Amén. Dice así, empezamos del 1 adelante, dice así hasta donde podamos leer, hermano. Había en Cesarea un varón llamado Cornelio. Gloria al Señor. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Mire, hermano, no se le olvide. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Amén. Este posa en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario hacer. Hasta ahí vamos a llegar. Oremos, hermano. Gracias, Padre. Él nos va a decir lo necesario que vamos a hacer, hermanos. ¿Están de acuerdo? Amén. Amén. Amado y bendito Padre Celestial, Gracias, bendito Rey. Señor Dios Todopoderoso, bendícenos en esta hora como nos ha estado bendiciendo, Padre, por la música, por los signos, Padre, y ha manifestado grande y poderosamente. Ahora, Señor, manifiéstate en tu palabra gloriosa, abriendo nuestras mentes, abriendo nuestro entendimiento, nuestro conocimiento, Padre, para que podamos entender y así gozarnos en tu palabra gloriosa. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Y la iglesia dice, Amén. 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 Y la iglesia dice, Amén. gloria a Dios, gloria al Señor, amén. Qué bendición, hermano. Gracias. Gloria a Jesús. Qué bien. Hemos leído su palabra en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, mi gozo y mi alegría es hablar de su palabra gloriosa. Amén. Gloria a Dios. Y espero que el Señor siempre me use en su palabra gloriosa. Porque sin mí, dijo el Señor, nada puedes hacer. Podemos tener una bonita voz para cantar, para predicar, para todo, pero si el Señor está con nosotros, vamos felices. Amén. Y no estamos nosotros solos.
está el Señor con nosotros. Porque si el Señor no hubiera hecho la obra gloriosa, yo no estuviera aquí. ¿Sabes por qué? Porque la carrera del bus, pensamos que era a la 1:00 nosotros lo pusimos bajo una sombra y esperarlo y no llegamos al punto. Cuando estaba yo allá en la sombra, ¿verdad? Miro que pasa y le digo a mi esposa, eso se le va, le digo, vamos a ver si va. No, estábamos larguitos y ese era, ¿viste? Y no le esperamos ahora. Así es el Señor cuando nosotros le estamos esperando y va a venir a la hora que pensemos que no. Y en lugar, como me tocó andar corriendo, es mejor andar despacio y sirviéndole al Señor. Amén. ¿De acuerdo? Sí, amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. A mí no me desespera poca gente o que usted no esté levantando la mano y diciendo, gloria a Dios, santo es el Señor. Lo que me desespera es que si usted no está oyendo la palabra del Señor, eso es problema. Porque por la palabra de Dios somos santificados. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque su palabra es verdad. Y no atendemos a la verdad de la palabra del Señor, no hay santificación, y vamos a ser los mismos creyentes carnales. Sí, así es. Pero un creyente que de veras pone atención, guarda su palabra, es un creyente que hasta cuando lo miramos hay que ponerle cuidado porque tiene el poder de Dios y tiene virtud de Dios. ¿Qué le parece? No, hermano, yo cuando tengo y estoy lleno del poder del Espíritu Santo, yo da la mano, lloro, siento el poder de Dios, siento lo que Dios está haciendo en nosotros. Pero hay gente que Dios le bendiga. No va a levantar ancla. Hagamos lo posible, hermano, ahorita que estamos alentaditos. Amén. Porque ya enfermo, está más peor la cosa, ¿me entiende? Mire, aquí vamos a empezar con una persona. El nombre de él se encuentra, en primer lugar, se encuentra en Hechos 6, en uno de los versículos, que su nombre es Felipe. Ese era diácono en la iglesia en Jerusalén. Y lo escogieron para repartir comida. A él, a Esteban, a Felipe y a otros más, porque escogieron 7. Estos tenían facilidad de ayudar, de ordenar lo que estaban haciendo, porque pues hasta para repartir comida se ordenan las cosas. Y cuando estamos desordenados en todo, nos desordenamos. Pero gloria al Señor, hermano, gloria a Jesús. ¿Y sabe qué? Este muchacho, Felipe, diácono en Jerusalén, Esteban, lo mismo, y otros más. Le busquen en el capítulo 6 del mismo Hechos. Ahí está esa historia. Pero por la persecución de Esteban en Jerusalén, que lo mataron los judíos, se fueron de la iglesia. Todos. Solo quienes no se fueron, fueron los apóstoles. ¿Qué les parece si vieran ellos también? ¿Qué ejemplo hubieran dado? ¿Verdad? Yo, como le digo, mientras 4 o 5 años en la iglesia, son cristianos que alaban y glorifican y están sosteniendo la obra del Señor. Gloria a Jesús. No hay prisa. Y estamos orando, hablando la palabra del Señor, por si acaso alguno viene.
No, porque ahora la gente está rogadita, ¿me entiendes? Si la gente mundana está rogada y nosotros los apostólicos también nos ponemos en la misma historia, no va a haber iglesia. Pero la iglesia del Señor va a alabar a Cristo la gloria en tiempos de abundancia, en tiempos de escasez, en tiempos de alegría y en tiempos que no hay alegría. Porque yo le digo a los hermanos, cuando un culto esté fogoso, alegre, que se siente el poder del Espíritu Santo, usted aproveche, porque vendrá tiempo que usted ni va a sentir dónde está. Porque hay tiempos, hermanos, ¿verdad? Estamos alegres, tiempos estamos tristes, tiempos que estamos enfermos, estamos alentados, y todo. Tiempos tenemos dinero y tiempos que no tenemos, pero con todo esto, la bendición está con nosotros. Amén. Alabe a Dios, glorifique a Dios, gloria a Dios. Y miren, fue Felipe, salió de Jerusalén como diácono, pero en su vida llevaba un ministerio. ¿Qué ministerio llevaba, hermanitos? El de ser evangelista. Mire, no dijo yo, pues yo ya salí de Jerusalén, pues ya no voy a seguir el camino. El que tiene a Cristo Jesús, hermano, está armado y donde quiera que lo lleve el Señor, ahí va a estar hablando la palabra de Dios. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Y mire qué hizo Felipe. No había predicación en Samaria. Pero cuando Felipe llegó a Samaria y empieza a predicar la palabra de Dios con poder y con gloria, los de Samaria dice que aceptaron al Señor. Amén, hermanos. Amén. ¿Creen que si nosotros estamos con gozo, con alegría y no miramos lo que está pasando, sino que estamos mirando que el Dios Todopoderoso va a derramar o está derramando su Espíritu Santo, el que venga aquí por casualidad no se va a ir sin Cristo? Va a aceptar a Cristo como suficiente y único Salvador de su alma. Mira, hasta un mago mentiroso que estaba allí bien engañado a Samaria, hasta ese creyó. ¿Cuál es el poder de Dios, hermano? Que abre los corazones y las mentes de la gente para que llegue el Evangelio y ellos sean felices. Y yo digo así como Dios me llamó siendo un joven a mí, a su obra gloriosa, ¿por qué Dios no puede llamar a más? Para que alabe y glorifique el nombre del Señor. Amén. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Alabado sea Dios. Alabamos, Padre de la gloria. Amén. Y miro que lo que es uno que tiene cargo de la obra del Señor y sabe Dios que le gusta. ¿Qué hizo? Mire, en la gran campaña aceptando gente, magos y sacerdotes y todo, creo yo. Y Dios le dice, por medio de un ángel, Felipe, andate de aquí. Mire, lo que es caminar con Dios, hermanos. Lo que es caminar con Dios. Felipe le dice al ángel, vete de regreso al desierto, allá a Lhasa. Allá te vas a encontrar con un hombre que viene de Etiopía, un eunuco etíope, por aquí, por allá, y viene a adorar a Jerusalén. Mire que va a adorar a Jerusalén, no importa donde esté. ¿Qué distancia tiene? No importa. Lo que importa es adorar a Dios, hermanos. Usted esté solo, esté acompañado, o usted haya gente o no haya gente, usted y yo adoremos a Dios, hermanos. Que en la oración Dios se manifiesta. ¿Quién le habló a Felipe? El ángel. Y allá cuando Felipe encuentra al eunuco y venía en un carro tranquilo y se encuentra con Felipe, y Felipe no quería, hermano. Digámosle al Señor que nos tenga y nos mantenga trabajando en su obra gloriosa, hermano.
Alabado sea Dios. Yo le digo al Señor, mira, yo estoy ya con tiempo suficiente, Señor, pero manténme trabajando en tu obra gloriosa, Señor, que estoy feliz. Vea, qué hermoso, vea. Y yo siento la presencia de Dios. Y entonces, ¿qué dice? Felipe no quería arrimar al carro, ¿viste? Todavía rogado. Pero mire, Dios lo que hace a la obra cuando Él quiere, hermanos. Cuando estamos en la línea de Dios, que Dios nos va a ocupar, Él nos ocupa, hermano. ¿Qué dice? El Espíritu Santo le habla a Felipe, le dice, acércate al carro, hombre, dile al hombre, no tengas miedo, ve, no te quedes mal. Ay, me mira cómo sufro yo, hermano, cuando voy en un bus o en el avión, cerquita de un amigo y ahí, güey, que no le quiero ni hablar, quiero decirle, hermano, es una bendición. Venía como a la 1 de la mañana de Atlanta, Georgia, llegando allá a Luciana, mire, una señora que iba a agarrar el bus y se montó y no había más donde sentar. Me da permiso, señor, sentarme a su lado. Está bien, digo, siéntese. Y empiezo a trabajar con ella, mire. Antes de bajarse del bus, ya había aceptado, ya había hecho su confesión de fe. Hoy voy para México, dice, y allá me voy a congregar. Eso hace el creyente, hermano. No me confío, ¿me entiende? No, hermano. Aviva la obra, dice el profeta, en medio de los tiempos, Señor, en este lugar. Mire, quiere un avivamiento, pero que no haya avivamiento ya, pero avivémonos nosotros en Cristo. ¿Ya? Que no haya avivamiento en otros, pero que haya avivamiento en nosotros. Y a ver qué feliz se va a sentir, hermano. Así como se ha pulido, mire, qué bendición tiene usted, hermano, de tocar ese instrumento. Para mí no es fácil, ni he podido nunca, y me han querido enseñar los pastores, y yo, cosas que no he podido, y ellos que pueden, denle duro esa guitarra, hermano, alégrese en el Señor. Y ese gozo, y esa alegría, y esa energía va a contagiar a los hermanos, y van a empezar ellos también a alabar a Dios, a dar gloria a Dios, a decir, Señor, gracias, Señor, te amo. Como rendiditos, aburriditos. Y si estamos así, hermano, tenemos las rodillas buenas, doblémoslas a la hora que encontremos lugar a donde doblarlas, para que el Señor, cuando vengamos aquí, mire, estemos sacudidos por el Espíritu Santo, ¿me entiendes? No, a mí no me gusta que corran así, ¿me entiendes? Para arriba y para arriba, no. A mí me gusta el hombre que siente el poder de Dios en su vida, y cuando da un gloria a Dios, llega a la vida de otros. Y todos se contagian. Y entonces gozo, alegría. Mire, ese Felipe es tremendo, ese evangelista. Lo peor que le entiende los que lee. Y mire, ¿y cómo entender a quien me enseña? Por falta de enseñanza, la gente ve no quiere aceptar al Señor. Y teniendo la oportunidad hay que enseñarles, hermano, gloria a Jesús. Santo es el Señor, amén. Y entonces, hermano, salió de allí, bautizó al eunuco, se fue salvo, y Felipe se regresa y se va por el camino, hablando de la gente, predicando de la gente. ¿Hasta dónde va a parar? Gloria al Señor. ¿A dónde va a parar Felipe en ese camino después que fue en eunuco? Él salió para su evento, dice, y empezó a predicar a la gente, hasta que llegó al lugar de Cesarea. Aquí donde está Cornelio. Ese evangelista Felipe, tremendo hombre, dice, Samaria, el desierto, empieza a predicar y llega hasta Cesarea. ¿A dónde vivía Felipe con sus hijos? Este mensaje es, hermano, como cuando yo empecé a predicar. Mensajitos que se entienden, ¿me entiendes?
Cesarea era una provincia romana. Porque este Cornelio era militar romano. Entonces quiere decir que en Cesarea, como yo estoy estudiando Cesarea de Filipo, también se me quiere meter, pero Cesarea de Filipe estaba en otra parte. Estamos hablando de Cesarea solamente. Sí, provincia romana, capital del Imperio Romano. Cuando nació Jesús, el Imperio Romano fue César el Grande, que administraba Cesarea de Roma. Y por eso este Cornelio dice que era centurión, pero él era un militar, ¿me entiendes? Vivía en un cuartel romano, porque tenía ejército. Pero yo le quiero decir que quien llega allí a ese lugar de Cesarea fue Pedro, que se dice, ¿cómo se dice? Simón Pedro, hijo de Jonás, me ama, le dijo. Tú sabes, Señor, le dijo. Pero aquí está haciendo la obra. ¿Cómo comenzó Pedro su ministerio? De misionero. Dice que todos se esparcieron en Jerusalén por la muerte de Esteban. Salieron los diáconos como Felipe, pero quien no salió fueron los apóstoles, se quedaron allí. Pero quedando Pedro allí en Jerusalén, empieza su misión. El que va a hacer algo, hermano. El que no va a hacer así, que lo pochen, ¿me entiendes? No hace, ¿me entiendes? Pero usted, mi hermano, no creo que el Señor nos traiga aquí para que estemos de balde. En que sea alabando a Dios vamos a hacer. Si no hay gente que ya no crea, o no viene, o no, pero usted alabe al Señor. Usted glorifique a Dios. Alégrese en Jehová su Dios. Amén. Es lo que hace este anciano. Ha hecho una casita ahí para orar. Antes, me afligo porque empiezo otras cositas, pero donde me acuerdo que tengo la casita y para eso la hizo, me voy a orar a la casita. Ya cuando he orado yo estoy feliz, estoy tranquilo. Lo demás, Dios sabrá. Ya me encomiendo alma, cuerpo y espíritu, le digo al Señor, para el día de tu venida. Y orar por los hermanos. Y entonces ya estoy satisfecho, alegre. Pero eso que me levante y no oro en la mañana, ni cuando voy a salir, nada. Eso me da aflicción. ¿Y usted? ¿Se aflige usted porque no ora? El cristiano debe de gozarse adorando a Dios en lugar de afligirse. ¿Entendió? Gloria a Dios, gloria. Vamos bien, pues. Si nos entendemos, vamos bien. Gloria al Señor. Amén. Y Pedro sale de Jerusalén a la misión, misionero ya. ¿Y qué pasó con Pedro? ¿A dónde llegó Pedro? A un lugar de Lida. Y cuando llegó a ese lugar, ¿a quién encontró? Encontró un gozoso, un alegre, un adinerado, uno que le podía suplir su misión. No, encuentra un enfermo de 8 años de enfermedad. ¿Está preparado para orar por los enfermos usted, hermanito querido? Qué bueno, me alegro, ¿verdad? Gloria al Señor, pero tenga cuidado. Que Dios tiene orado y ora por el enfermo, es posiblemente se venga usted enfermo y el enfermo sane. Porque yo tengo esa experiencia. Una vez llevé a un hermano, vamos a orar por un enfermo, hermano. Estábamos sujando. Y empezamos a orar por el enfermo, ¿me entiendes?
el enfermo recibe el poder del Señor y empieza a hablar en lengua y empieza a movilidad. Y a él le pega un gran dolor aquí en la pantorrilla, que eran gritos que pegaba. Señor, le dije yo, se me enfermó el misionero que venía conmigo, Señor. Sánalo, Señor. Le puse la mano para que dejara el dolor. ¿Qué le parece? Sí, Antes, hermano, no llevamos uno que no fuera orador. A ver, por los enfermos. O que anduvieran medio tibio ahí. Es porque podíamos dejar el enfermo y traer el enfermo que va alentado. Porque no, hay que prepararse, hermanitos queridos, para orar por los enfermos. sí. Gloria al Señor, amén. Amén. Yo lo digo por experiencia, hermano, porque le estoy diciendo, oren y yo no oro nada. No. El predicador, para que el mensaje sea nítido, debe de hacer y vivirlo. Pero yo no me cuenta la historia. Hay quienes dicen predicando en vigilia, en ayuno, ¿y dónde, hermano? Solo porque hemos leído la palabra de Dios, pero no le hacemos caso. Y la cosa es retenerla en nombre del Señor. Mire, Amén. Aleluya. y llega Pedro y halla al hermano enfermo. ¿Cómo se llamaba? Eneas. Oró por él y le dice: Eneas, Jesucristo te sana. Eneas se levantó y le dio la mano, y Eneas fue salvo. ¿Qué es así un misionero? El misionero no solo anda por buscar dinero. El misionero tiene que hacer la obra que le es encomendado. Amén. Y hay bendición buena, y si no hay, Dios proveerá. Sí, amén. Aleluya. ¿Verdad? Sí, Eso amén. es todo. Eneas, levántate, Jesucristo te sana. Eneas se levantó y caminó y fue sanado. ¿Qué enfermedad que tenía? No tenía una fiebre, no tenía parálisis. Ya ves que está difícil eso. Pero Jesucristo es el actor de las sanidades como doctor de nosotros. Amén. Sí, amén. Amén, hermano, gloria a Jesús, santo es el Señor. Amén. Aleluya. Alabamos a Dios, glorificamos a Dios. Sí, amén. Amén y amén. Santo es el Señor. Después que ora y por su oración que hizo Dios sana a Eneas en Lida, pasa para más adelante. ¿Y a dónde está llegando? Estaba llegando a casa de ¿quién? De Simón, el que tenía por sobrenombre el curtidor, Sí, amén. a alojarse a esa casa. Qué bueno, hermano, qué bueno tener a dónde ir y a dónde llegar y a dónde reposar para esperar del Señor y hacer su tarea. Amén. Amén. ¿Qué dice la palabra del Señor? Entonces ahí en Jope se muere una muchacha. ¿Cómo se llamaba esta muchacha, hermanitos queridos? Dorcas. Tabita, que declarado quiere decir Dorca. Se murió Dorca. Sí, amén. La bañan, la ponen en la sala y ya estaba quieta para irse para el panteón. Pero los hermanos de Jope supieron que Pedro andaba por ahí, me entendían Jope, había Pedro a la casa de Simón, y oyeron que Pedro andaba por allí, y se van unas dos personas. Mire, hay que tener inteligencia, hermano. Sí, amén. Aleluya. Gloria a Jesús. En esta pandemia han llegado enfermos con esa enfermedad, y que yo he tenido que dar por ellos y se han sanado. Gloria a Jesús. Amén. Aleluya. Yo no hago eso, lo hace Dios, hermanos. Porque creemos que Dios es poder y es potencia, hermano. Sí, amén. Aleluya. Y Él nos da poder, gloria a Jesús, para hacer las cosas. Mire, esas dos personas fueron de Pedro. Pedro le dice: no te detengas, ve a la casa, dice, de Tabita, que está muerta, dice. Vamos. Mire, ahí va Pedro. No dijo: deme 25 billetes. No dijo: deme 1000. Porque la verdad no es que el que hace esa obra es Dios, y Dios no cobra dinero.
Sí, amén, aleluya. Todo lo que se recibe es voluntario. No digo que no tienen derecho los misioneros, ¿cómo no? Pero no ese es el negocio de cobrar por lo que Dios hace en una persona. Sí. Amén, hermanos. Amén, aleluya. Gloria a Dios, santo es el Señor. ¿Y qué sucede? No, pues ya Tabita estaba en la sala, la habían bañado, la habían peinado. Pero esa gente tenía, esa Tabita Cume, hermano Dorca, que era la muerta, esa persona también tenía amistades, hermano. Qué bueno es tener amistades, hermano. Sí, amén, aleluya. ¿Verdad? Tal vez no lloraban tanto los familiares como lloraban tanto los vecinos, ¿me entiendes? ¿Verdad? Sí. Porque dice que hacía muchos favores y era costurera. Y cuando estaba sana esa máquina, tronaba todo el día, ¿me entiendes? ¿Verdad? Haciendo vestidos para una persona y para otra, ¿me entiendes? ¿Verdad? Amén, aleluya. Pero cuando se muere, ahí estaba el llanto, ¿me entiendes? ¿Verdad? Sí, amén. Porque Tabita Kuma la quería mucho por sus favores que hacía, hermano. Un creyente debe hacer favores también, debe ser tan del todo, ¿me entiendes? ¿Verdad? Sí, amén, aleluya. Ay, gloria al Señor, amén. Amén, aleluya. Y entonces, mire lo que hizo Pedro. Piense bien. Pedro no llevó toda la gente que estaba ahí para meterla dentro de la casa. Pedro especializó y dice: apártense todos, sálganse, y solo voy a entrar a la casa de la muerta. Es que el que no sirve a Dios estorba, hermano. Y ese es muy común, ¿me entiende, verdad? Porque hay un versículo en la palabra del Señor, se me olvida dónde está, pero está muy bueno. Yo lo había aprendido al revés, como le hablaba de pasada. El versículo dice: el que me sirva, que me siga. Y donde está el Señor, ahí estará vuestro servidor. Mire qué garantía tenemos nosotros. Que si le hemos servido a Dios, a donde esté el Señor, ahí vamos a estar nosotros también. Y yo decía: el que me siga, que me sirva. ¿Y para qué ocupar un aragán al Señor que no le sirve? ¿Verdad que no? ¿Tendrían un uso ustedes de que solo por tenerlo y pagarle? ¿A que no? No. Entonces, hermano, nosotros tenemos que pagar un precio. Nosotros hemos comprado con la sangre preciosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hermano. Amén, aleluya. Entonces digo yo no trabajo por salario. Sí, amén. Yo trabajo por deuda y no estoy debiendo la salvación al Señor, ¿verdad? Sí, y que amén. nunca le voy a pagar. Amén. Y tras de esa bendición, Dios me bendice y nos bendice a todos, hermano. Los que somos de Cristo somos bendecidos, hermano, ¿verdad? Sí, Gloria al amén. Señor, amén. Amén, Y entonces Pedro se metió adentro de la casa de la muerta y oró por ella. Mire qué poder de los cristianos, hermano. Oh, qué poder maravilloso, hermanos. ¿Cree que es poco eso, hermano? Sí. Que estar al frente de una muerta, y cuando llega Pedro y le oye, abre los ojos y mira a Pedro que estaba ahí, Sí, amén. y mira a Pedro y se despierta, ¿me entiende, verdad? Resucitó esa muerte, hermano. ¿No cree que sería un privilegio, hermano? En nosotros en este tiempo sería un privilegio resucitar a una persona. Ahora el mundo ya, mire, ni caso le hace a los milagros. Eso tiene que ser así, dice. Pero quien hace las cosas y los que somos agradecidos somos nosotros los creyentes cuando recibimos el favor de Dios, hermano. Sí, amén, aleluya. Y que otros ya no se espanten ni tengan que ver. Yo le dije a una señora: mire, señora, le dije yo, Dios me sanó cuando yo me golpeé. Así tiene que ser, me dice. Y antes no, cuando se resucitaba una persona, eran pocos de gente los que aceptaban, ¿es verdad? Sí, amén. Y ahora,
Puede estar sudando, estar predicando, nadie se espanta. Pero los creyentes alabamos a Dios. Amén, aleluya. Los creyentes glorificamos a Dios. Amén, aleluya. Los creyentes rendimos acción de gracias a Dios. Amén. 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 Gloria a Jesús. Y ya estaba Pedro, ya en Jope, en casa de Simón Curtidor. Cuando ve esta gloriosa bendición, que Pedro se asustó. Pero cuando ya nosotros vemos las cosas hechas en el Señor, ya es diferente, nos alegramos. Amén. Miren, Pedro vio en un estalce que se quedó, ¿me entiende? Qué bonito es eso, hermano. ¿Ha experimentado eso usted? Yo lo he experimentado ya. Una vez iba por una calle, para un culto. Y en ese momento, hermano, que iba como a las 3 de la tarde, y me quedé así parado cuando acordé que no era yo ya. Me fui del todo. Y estaba mirando la visión, ¿me entiendes? Ya. Y un ángel estaba en medio de la mar. Y estaba probando los que eran creyentes y los que no eran creyentes. Miren qué tremendo. Y eso es largo, si yo les contara. Amanecemos, pero no es vigilia. Es un culto. Sí, amén. Gloria a Jesús, santo es el Señor. Amén, aleluya. Y Pedro dice que un estalce se quedó como ido y empieza a ver la gloriosa bendición que Dios le estaba mostrando. Que un manto, ¿me entiende, verdad? El cielo se despegaba hacia la tierra y que tenía muchos animales, cuadrúpedos, reptiles, aves del cielo. Y la voz que le dice, mira, extraño, Pedro, mata y come. Dijo Pedro, ¿cómo? Dijo, voy a comer tantos animales inmundos, dijo. Porque un reptil en el libro Levítico era inmundo. Sí, amén. Una culebra era inmunda. Y Pedro dijo, Señor, yo nunca he comido ni he matado esta clase de animales. Sí, amén. Pero es porque en veces no se comprenden las cosas del Señor, lo que Dios quiere hacer. En esa visión le estaba mostrando a Pedro que el evangelio del reino iba a entrar a los desconocidos, que éramos nosotros los gentiles. Sí, amén, aleluya. Y que nosotros éramos para Dios, éramos inmundos. Sí, Pero a Dios gracias, hermanos, amén, aleluya. que Dios en su misericordia, al ver aceptado, ha quitado con su sangre, nos ha lavado y ha quitado nuestras inmundicias. Ahora somos Amén, limpios aleluya. para alabar y glorificar ese glorioso y bendito nombre, hermanos. Amén, aleluya. ¿Cómo entró el evangelio a los gentiles? Por esa visión, ¿verdad? Y por eso le dijo 3 veces, Pedro, mata y come. Pedro le estaba diciendo que no tuviera por inmundo a lo que yo he limpiado, Pedro, no le llames inmundo. Él quería limpiarnos a nosotros con su sangre y con su muerte en la cruz del Calvario. Amén, aleluya. Nosotros éramos desconocidos del evangelio. Quienes eran los aprovechados eran los judíos Sí, amén. de la circuncisión. Y nosotros éramos incircuncisos, abominables delante de Dios. Y ahora, hermano, ¿por qué usted o yo nos podemos quedar quietos y sin alabar a Dios, sin glorificar a Dios, sin adorar a Dios? Hagámoslo todo, hermano, como agradecidos que somos delante de un Cristo que se dio por nosotros, los creyentes en Cristo, ahora que somos nosotros los gentiles. Amén. Amén. Alabamos a Dios, glorificamos a Dios. Sí, aleluya, gloria a Dios. Qué hermosura, hermano. Ahí es un animalito, ahí estaba yo colocado, ¿me entiendes? Como inmundo. Pero Dios, que es tan bueno, le dice, Pedro, a lo que yo he limpiado, no llames inmundo. Vea qué precioso, ¿verdad? Sí, amén. Pero Pedro estaba ido, él no sabía qué hacer con la visión que había visto. Pero a Dios gracias que ya Cornelio, aquí en este versículo, desde el primero en adelante, ya tenía, ¿cómo decimos?
Cornelio, la visión también que Dios le había dado. Sí, amén. ¿Verdad? Así trabaja el Señor para traernos, para habernos traído a su obra gloriosa, y ahora estamos felices alabando a Dios, Amén. Amén, aleluya. glorificando a Dios. Si no hemos buscado otro lugar, hemos venido al lugar a donde se alaba a Dios, demos gracias a Dios que Dios los permite. Amén. Sí, amén, aleluya. Amén. Amén, Gloria a gloria a Dios. Jesús. Y así, hermano, gloria a Dios, santo es el Señor. Se llegó la noticia que ya Pedro había Cornelio había recibido la visión, que mandara hombre a Jope, que allí estaba un señor que se llamaba Simón Pedro, y que lo hiciera venir, que le diría y le hablaría de la salvación, hermano, gloria al Señor. Yo doy gracias a Dios, aunque es de que me buscó a mí y yo acepté con él, ya ni lo conozco, ni para dónde se fue, ni nada. Y como el eunuco, uno agarró, Felipe, el eunuco agarró para su territorio salvo, y Felipe agarró predicar el Evangelio, ¿verdad? Así somos nosotros, hermanos, ¿verdad? Con los que hemos predicado el Evangelio. Yo hay veces que le he presentado a los hermanos al Señor, otros los he casado, otros se los he bautizado, y me resulta, hermano, ¿doy usted bautizado? Sí, le digo yo, pero ni conozco a la persona. Porque hace tiempos, hermanos, 60 años de estar en la lucha y predicar el Evangelio. Sí, amén, aleluya. Qué glorioso, hermanos, ese poder de Dios que me ha guardado. Y no es porque no he tenido luchas o tribulaciones grandes, hermano. Oh, pero a Dios gracias que la mano del Dios Todopoderoso ha estado conmigo, con ustedes, para que estemos juntos en este lugar, alabando y glorificando el nombre del Amén, Señor. aleluya. Alabemos a Dios, hermano. Glorifiquemos a Dios. Sí, amén, alabado sea su nombre. Con acción de gracias, con poder de Dios. Gloria al Señor. Pero ya Cornelio había mandado 2 criados. Y también mandó 2 soldados. Y el jefe Cornelio tenía soldados de ejército en su cuartel. ¿Quién había pasado por ahí antes de que Cornelio se convirtiera? Saulo de Tarso. ¿Se acuerda cuando ya en Jerusalén no pudo predicar? Entonces lo agarraron los hermanos y lo llevaron para Cesarea. Ahí estuvo un tiempo, y ahí lo embarcaron. Mire, había puerto de barcos, porque es una costa, el mar Mediterráneo. Y ahí lo mandaron ¿para dónde? Para Roma. Para Damasco, a Para su Damasco, casa. Señor. ¿Dónde vivía Pablo? Damasco. En Tarsis. Tarso, Tarsis. en Tarso. Y lo mandaron para su casa, allá que reposara, porque no lo podían tener, porque la gente lo perseguía, los judíos lo perseguían. Mire, el creyente no ha estado fácil, lo han perseguido, gloria al Señor. Ojalá que cuando nos venga ya la persecución a nosotros, porque somos creyentes, ya el Señor nos haya recogido y nos haya llevado al cielo. Amén. Porque está serio, hermano. Dice que la Biblia que el que no se deje marcar del número, sea en el brazo o en su frente, no comerá ni tendrá lugar que le den dinero o comida. Pero los que ayunan, hermano, no están pensando que van a fracasar. Estamos pensando, hermano, que si de hambre nos morimos, vamos con el Señor. Amén. Y nos tocara, ¿verdad? Ojalá que no nos toque. Pero si nos tocara, el que ayuna y está seguro que no se va a dejar. Pero algo otros, hermano, que está medio sancochadito. Cuando lo que le diga, usted no va a comprar ni comer, no va a poder comer, y se va a morir de hambre. No, póngamelo. Ojalá que nos veamos de eso nosotros, hermano. Sí, amén. ¿Está de acuerdo? Sí, amén. Porque aquí podemos estar diciendo una cosa, ¿verdad? Y en el movimiento de la verdad sea otro, ¿verdad? Pero esperamos que el Señor que nos ha guardado hasta el día de hoy nos seguirá guardando hasta el día de su venida. Sí, amén. O nos vamos con el Señor.
Amén, antes. gloria a Dios. Pero de ahí no nos vamos a ir con el Señor. Amén. Sí, amén. ¿Y para dónde vamos a ir? Cielo. Para el cielo, hermano. Sí, amén, cielo. Porque uno dice que no. Pero Cristo, saquemos la cuenta, si Jesucristo cuando murió y resucitó, ¿para dónde fue? Al cielo, entonces. Para allá nos vamos a ir nosotros con Cristo Jesús. Alabemos y glorificamos el nombre del Señor. Ahorita que tenemos tiempo, hermano. Sí, amén, aleluya. Ahorita que tenemos tiempo, alabemos y glorifiquemos al Señor. Y en eso estaba pensando Pedro antes de comer, cuando los hombres llegan a Jope y preguntaron por la casa de Simón el curtidor, que si conocía a un tal Simón Pedro, que llevado venía. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo el Espíritu Santo a Pedro? Pedro, no te niegues a ir con ellos. Sí. Anda con ellos. Mire, Dios empuja a la gente, hermano, para que haga su obra. Y si yo y usted ya empujado no queremos hacer, ¿qué puede hacer Señor con nosotros? ¿Verdad? Entonces, hermano, démosle por todo gracias a Dios. Amén, aleluya. Digámosle, Señor, te damos gracias Sí. por todo lo que has hecho, lo que harás con nosotros hasta el día de tu Amén, venida. aleluya. Amén. Amén, gloria a Dios. ¿Y qué sucede? Pedro fue, gloria al Señor, lo llevaron y todo eso. Y llega ya. Y si usted lee el versículo 40, ¿cuál fue el mensaje de Pedro? En el 9:40, en el último versículo, hay un versículo que me gusta para terminar. Ya para terminar porque ya vamos adentro de la hora, hermano. Gloria a Jesús, santo es el Señor. Amén. Sí, amén. Gloria a Jesús, Señor nuestro. Alabamos y glorificamos el nombre del Señor, desde ahora y para siempre. Amén, aleluya. Gloria a Jesús, Señor nuestro. Alabado sea Dios. Y dice el 40. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nosotros, y nos mandó, mira, aquí está el mensaje, que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Amén, Y en aleluya. este mensaje dice que estaba haciendo Pedro, se derramó el Espíritu Santo sobre ellos. Mire qué bendición. Hermanos, si Amén, venimos aleluya. al culto con ese propósito de oír, de estar quietos, buscando la presencia del Señor, si usted no tiene la promesa, la puede tener. Porque en el mensaje de Pedro dice que estando con este mensaje, Dios dice que derramó el Espíritu Santo y bautizó toda esa familia, todos los que habían llegado y creyeron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí se da cuenta que el primer gentil que se arrepintió Convirtió, amén. fue Cornelio. Cornelio. De ahí toda su casa. Y si yo le contara de todo lo que había en Cesarea, era una ciudad tan grande, todo. Se acuerda, lo último que yo para terminar este mensaje le voy a decir, que después de este mensaje, Felipe, el evangelista, su casa era en Cesarea. Tenía 4 hijas. Y el trabajo de las 4 hijas eran profetizas, miren. Y allí tenía una iglesia grandísima, ¿me entiende? De gente. Allí donde apoyaban a los misioneros, a los que iban predicando el evangelio, los apoyaba Felipe. Y fue cuando estas muchachas profetizaban y había venido, dice, vea, un profeta, y el que estaba Pablo ahí, y cuando ese profetizó y dice el manto de Pablo,
que tiene se lo amarró y se ató. Así dice, como está este manto atado, así atarán a Pablo en Jerusalén. Mire. ¿Verdad que profetiza? Hoy no se confía en los profetas. Que usted va a tener una señorona buena, que usted se va a casar, usted va a ser rico, está aquí. Eso no crea. Crea y busque una a la manera que alabe y glorifique el nombre del Señor. Porque si no, tiene que hacer un gran trabajo. En lugar de buscar un ama, va a andar buscando a una señora. Pero tenga cuidado, oremos al Señor. Tiene problemas, yo no vengo con esos problemas, yo no vengo a acusarlo, yo vengo que si puedo orar por su problema en el momento que yo esté orando, voy a orar por sus problemas para que usted le ayude y sea un joven capaz, casado sin casarse, pueda servir a Dios. Amén. Yo le aseguro que acepté 18 años. Mire, no hombre, en mi juventud, 18 años, 20 años sin casarme. Era tremendo, hermano, ¿verdad? No, que como era del piche donde vivíamos, donde iba al culto yo vivía en Mapalita, cuando iba el mapaliteño al culto era una alegría, ¿me entiendes? ¿Verdad? Sí, amén. Pero gracias a Dios, hermanos, que no fue así, sino que gracias a Dios, ahora estoy casado con mi esposa, ya la conocen ustedes, ya ha venido, y ¿sabe cuántos años estoy ajustando ya? Si no equivocarme, ya casi los 60 también de casado. Porque a los 5 años duré en el Evangelio, a los 5 años que estaba en el Evangelio, me casé. Mire, tengo una familia, tengo 3 hijos, muy hermosos, serviciales a Dios, a su padre, a su familia, y estamos, hermanos, contentos, no por lo que somos nosotros, sino por lo que Dios ha hecho en nosotros. Porque la felicidad que tenemos no hemos adquirido por lo que somos, sino por lo que Dios ha visto y ya nos ha bendecido. Que Dios les bendiga, hermanitos queridos. Y si puedo algo otra vez regresar para orar por ustedes, con ustedes y visitar a algunos hermanos, lo haría. Pero antes de eso creo que nos vamos a invitar a nosotros que vaya a la iglesia de aquí, a un culto con la iglesia Árbol de Vida en Bakersfield, California. Que Dios les bendiga, hermano. Amén. Que Dios les bendiga, hermano. Amén.